Esto ha llegado demasiado lejos, porque anoche en Supervivientes 2026 no se expulsó solo a un concursante, se rompió una amistad delante de toda España. Borja y Claudia se quedaron solos al borde del abismo. Uno de los dos tenía que abandonar Honduras, y justo antes de conocer el veredicto, sacaron a la luz todo lo que llevaban semanas callándose. Lágrimas, reproches, cariño, decepción, y una frase de Borja que dejó a Claudia completamente tocada: si me has puesto aquí, mándame a mi casa. Madre mía. Porque Claudia se salvó, pero Borja fue expulsado. Y antes de marcharse, dejó un último mensaje que sonó a despedida, pero también a advertencia. Quédate hasta el final, porque esta expulsión no solo cambia la recta final del concurso, también deja a Claudia en una posición peligrosísima dentro de la palapa. Madre mía, vecinas del Visillo, qué noche más intensa en Honduras. La gala especial de Supervivientes, Conexión Honduras, empezó con esa tensión rara que se nota hasta desde el sofá. Porque los concursantes estaban tranquilos, o eso creían ellos. Pensaban que era una noche más de nominados, de conexiones, de palapa y de aguantar el tipo con cara de hambre. Pero no. Sandra Barneda tenía preparada una sorpresa que les iba a dejar helados. Uno de los nominados se marchaba esa misma noche. Sin tiempo para prepararse. Sin despedidas largas. Sin poder hacerse a la idea. Una expulsión en plena recta final, cuando cada día en Honduras cuenta como oro. Los nominados estaban en la cuerda floja: Alvar Seguí, Claudia y Borja. 3 nombres fuertes. 3 perfiles que han dado contenido. 3 supervivientes que, por distintas razones, podían caer. Y el primero en respirar fue Alvar. Alvar Seguí fue el primer salvado de la noche. Y claro, eso dejó la expulsión entre 2 personas que tenían una historia muy particular: Claudia y Borja. Y ahí, vecinas, ahí cambió todo. Porque no estábamos hablando de 2 desconocidos que se caen mal y ya está. No. Borja y Claudia llegaron a Honduras con una relación de amistad. Se conocían de antes, venían con complicidad, con confianza, con una historia compartida fuera del concurso. Pero en Supervivientes, el hambre, las nominaciones y la convivencia hacen más daño que una factura de la luz en enero. En las últimas semanas, esa amistad se había empañado. Y mucho. Uno de los puntos más delicados fue cuando Claudia decidió nominar a Borja por estrategia. ¡Ay, Claudia! Porque una cosa es decir yo te quiero mucho fuera, y otra mandarlo directamente al peligro dentro del concurso. Claudia intentó explicar su decisión. Dijo que quería aferrarse hasta el último día a la experiencia. Que había cosas que hablar fuera. Que Borja era una persona a la que apreciaba mucho. Que no quería que todo esto perjudicara su relación más allá del programa. Pero también soltó algo clave: había esperado otro Borja en algunas ocasiones. Y esa frase, vecinas, pesa. Porque cuando alguien te dice esperaba otro tú, no te está hablando solo de una nominación. Te está diciendo que se ha sentido decepcionada. Claudia venía a decir que sus decisiones quizá también estaban marcadas por cómo ella se había sentido con él. No era solo estrategia. Era estrategia con herida. Borja escuchó. Y respondió desde un sitio bastante emocional. Dijo que creía saber diferenciar entre una discusión y una amistad. Y ahí se empezó a romper. Porque Borja recordó a la Claudia que conoció en otro reality. Una chica loca, divertida, espontánea, esa Claudia que quizá él tenía guardada en la memoria. Pero en Honduras, según él, había visto cosas de Claudia que no le habían gustado. Y aquí viene lo importante. Borja no la destruyó. No la remató. No la señaló como enemiga. Dijo que Claudia hacía cosas sin pensar que le hacían daño a ella misma. Madre mía. Eso dolió más que un reproche directo. Porque a veces, cuando alguien te critica con rabia, puedes defenderte. Pero cuando alguien que te quiere te dice que te estás haciendo daño tú sola, eso entra por otro lado. Borja añadió que lo único que quería que ella supiera es que su amistad iba a seguir. Que cuando salieran de allí se irían a tomar algo juntos. Y ahí Claudia se vino abajo. Lloró. Porque, claro, una puede discutir, una puede nominar, una puede hacérsela fuerte. Pero cuando alguien te dice seguimos siendo amigos justo antes de una expulsión, el corazón se afloja. Claudia le dijo que le quería. Que él le había aportado mucho fuera. Pero también defendió que si había actuado como había actuado, era porque él le había dicho que iba a diferenciar. Ella insistió en que no podía decir que no había ido de cara. Y entonces soltó algo que resume todo el nudo emocional. Le dolía llegar a ese punto con él y que pareciera su culpa. Porque esa era la trampa emocional de la noche.
Si Borja se iba, Claudia podía sentir que lo había empujado fuera con su nominación. Y Borja lo sabía. Por eso le dijo una frase que parecía consuelo, pero también tenía filo. Si me has puesto aquí, mándame a mi casa. Siéntete orgullosa de haberme ganado. Pero si me voy a casa es porque lo ha decidido la gente, no lo has decidido tú. Madre mía. Eso fue precioso, y doloroso a la vez. Porque Borja intentaba quitarle peso de encima, sí. Pero también le recordaba una realidad, ella le había puesto en peligro. Y en un concurso así, poner a alguien en peligro puede acabar en despedida. Entonces llegó el momento. El momento en el que Sandra Barneda pronuncia esa frase que congela hasta los cangrejos de Honduras. Los espectadores han decidido. Claudia y Borja esperaban el veredicto. Compañeros mirando. Nervios. Respiraciones cortas. Esa tensión de saber que en 10 segundos una aventura se acaba. Y Sandra dijo el nombre de la persona salvada. Claudia. Claudia se salvó. Borja quedó expulsado. Y ahí se produjo el abrazo. Un abrazo raro. Un abrazo bonito. Un abrazo con sabor a me alegro por ti y a me duele irme. Porque cuando una amistad queda tocada por una nominación y luego la expulsión cae justo entre los dos, cualquier abrazo lleva dentro muchas cosas. Cariño. Culpa. Perdón. Orgullo. Y un poquito de tristeza que no se puede disimular. Los compañeros se acercaron a Borja. Porque Borja, guste más o guste menos, ha sido un concursante con peso emocional en la edición. Y uno de los momentos más duros fue ver a Araz desconsolado. Araz perdía a uno de sus grandes apoyos en Honduras. Y eso, en la recta final, no es poca cosa. Cuando estás allí, los apoyos no son simples amistades. Son tu familia del barro. Tu refugio cuando no puedes más. La persona que te entiende con una mirada cuando el hambre, el cansancio y la presión te están dejando sin fuerzas. Antes de irse, Borja le dejó un último mensaje a Claudia. Un poquito de compañerismo, por favor. ¡Ay, vecinas! Esa frase fue pequeña, pero lo dijo todo. Porque Borja se iba sin odio, sin montar un espectáculo final, sin romper del todo el vínculo. Pero también se iba dejando una petición. Un aviso. Una especie de cuida cómo juegas, porque estás haciendo daño por el camino. Y aquí hay que pararse. Porque Claudia se queda salvada, sí, pero no necesariamente reforzada. Se queda dentro del concurso, pero también se queda con una carga encima. La carga de haber nominado a un amigo. La carga de verlo irse. La carga de escuchar que su amistad sigue, pero que su forma de competir está generando heridas. Y además, se queda en una palapa donde ya venía siendo señalada por muchas decisiones. Después del lío de las lentejas, el desayuno con Maika, las acusaciones de egoísmo y ahora la expulsión de Borja, Claudia se queda en un punto delicadísimo. Porque la audiencia la ha salvado. Pero sus compañeros la miran cada vez con más desconfianza. Y ese es un cóctel peligroso. La audiencia puede verte como protagonista. El grupo puede verte como problema. Y cuando esas dos cosas pasan a la vez, te conviertes en una bomba de contenido. Pero también en una persona aislada. Borja, por su parte, se marchó con una actitud que sorprendió a muchos. Dijo que se iba sonriendo y orgulloso de todo lo vivido. Y además, dejó claro que se iba con una ilusión enorme, reencontrarse con Almudena en España. Me voy con mi mujer. Y esa frase cerró su aventura con una imagen muy distinta a la del drama de la nominación. Borja se fue con lágrimas, sí, pero también con paz. Se fue expulsado, pero no hundido. Se fue de Honduras, pero con la sensación de que había vivido algo importante. Y eso, vecinas, en un reality, vale mucho. Porque no todos los expulsados se van igual. Hay quien se va resentido. Hay quien se va rabioso. Hay quien se va sin entender nada. Y hay quien se va con la cabeza alta, diciendo, hasta aquí he llegado, pero me voy orgulloso. Borja eligió esa salida. Ahora la pregunta es qué pasa con Claudia. Porque Claudia ha sobrevivido a una expulsión clave. Pero también ha perdido a alguien que, pese a las discusiones, seguía siendo parte de su historia. Y quizá esto le haga reflexionar. O quizá la endurezca más. Puede que a partir de ahora veamos una Claudia más emocional, más tocada, más consciente de que sus decisiones tienen consecuencias. O puede que veamos justo lo contrario, una Claudia más fuerte, más sola y más decidida a llegar hasta el final aunque se le caiga la palapa encima. Porque una cosa está clara.
Claudia quiere aferrarse a esta experiencia hasta el último día. Lo dijo ella. Y lo está demostrando. Aunque eso signifique nominar a un amigo. Aunque eso signifique quedarse sola. Aunque eso signifique escuchar reproches. Aunque eso signifique llorar después. Y ahí está el gran drama de Supervivientes. Para llegar a la final, a veces tienes que tomar decisiones que fuera jamás tomarías. Pero luego sales, y tienes que mirar a esas personas a los ojos. Y Borja ya se lo ha dicho, cuando salga, se tomarán algo. La pregunta es si ese café será de reconciliación, o de conversación incómoda. Y ahora os pregunto, vecinas, porque esto hay que debatirlo con el visillo bien abierto. ¿Claudia traicionó a Borja al nominarlo por estrategia, o hizo lo que tenía que hacer para salvarse en la recta final? Dejadlo en comentarios, ¿te am Claudia o te am Borja? Y si tú también quieres enterarte de cada expulsión, cada lágrima y cada puñalada de Supervivientes 2026, suscríbete ya a La Vieja del Visillo, la comunidad de vecinas cotillas que no se pierde ni un solo drama de Honduras. Porque Borja ya está fuera. Pero lo que ha dejado dentro de Claudia puede explotar en la próxima palapa.